Kultura dugun bezala, aurkezpena egingo dugu liburuaren hizkuntzan. Hala ere, eta egilea euskalduna denez, inork amaieran euskaraz egineko balu galderarik egin ahal izango du, jakina. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por venir. Bueno, el autor al que hoy tengo el placer de acompañar en esta mesa tiene una persona de una notable proyección pública, como todos sabéis, debido a su actividad en diversos ámbitos. El efecto Íñigo Lamarca tiene una larga trayectoria como jurista, en la que hizo un paréntesis de no menos que 11 años, porque fue designado por el Parlamento Vasco para ocupar el puesto, para desempeñar el puesto de ararteko. A los 11 años se reintegró a sus labores como letrado de las Cortes Generales de Guipúzcoa. Pero otra de las líneas de fuerza de su actividad pública está vinculada con su pertenencia y constitución a la comunidad independiente, en la que ha sido y sigue siendo un poderoso referente. Pero a quien acompaño hoy en esta mesa no es Íñigo Lamarca, persona pública, sino sobre todo Íñigo Lamarca, escritor. Nosotros tuvimos el honor y el placer de editar hace ya 12 años, vamos a pasar el tiempo, un libro referencial para nosotros en nuestro catálogo y creemos que para la literatura de corte memorialístico y experiencial en euskera, como fue Gai Nauzun, un relato de la persona en la que Íñigo narraba su trayectoria, su adolescencia, su despertar a sus opciones sexuales y a ciertas cosas de la vida que son del máximo interés. Hoy, sin embargo, da un paso en otra dirección en el terreno de las letras. Es autor de la novela La suerte del rey, ¿no? Y esta novela bebe simultáneamente de dos fuentes. Una entronca directamente con una tradición novelística que se enmarca que elige como acción hechos reales o la ficción encastrada en hechos reales, y por otra parte de la parte de crónica que subyace en la escritura de un periodo social concreto, periodo histórico concreto. Y por ahí podríamos empezar, si quieres, un poquito la presentación, tu parte de la presentación. Estas son las dos almas de tu novela, ¿no? Digamos, la parte de crónica y la parte de ficción. La época histórica que abarca es una época histórica impresionante, son casi 50 años, desde las postrimerías del franquismo hasta los prolegómenos de la pandemia que actualmente conocemos. Son casi 50 años determinantes en el desarrollo social, en la vida de la sociedad vasca, española y en su conjunto de la sociedad europea. ¿Tenías material y tienes material y conocimiento suficiente para abordar el tema desde el punto de vista de la crónica o para hacerlo desde otro punto de vista? Y has elegido la ficción. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sobre todo, ¿cuál ha sido el impulso que te ha llevado finalmente a la ficción? Sí. Bueno, el impulso es que me gusta escribir, me ha gustado escribir desde siempre. Cuando hice la primera redacción de esta novela, partiendo de una serie de presupuestos que fueron la base de lo que escribí, me di cuenta que tenía un sueño. Desde que tenía 13 años, como ya me desnudé en el anterior libro, pues está escrito ahí. Cuando a los 13 años, por la circunstancia, principalmente de la homofobia, pues abrí los ojos y los abrí plenamente y no voy a decir que me hice adulto, porque era una edad muy temprana, pero sí que empecé a ver la vida claramente como era y por dónde iba. Y afloraron en mí dos
dos pulsiones que han seguido y siguen estando presentes ahí durante toda mi vida. Una es el activismo en diferentes ámbitos, pero otra es escribir. Y de hecho, claro, haciendo memoria, yo ya a esa edad empecé a escribir en la revista de la Icastola, ahí en China, y la mitad de la revista me la escribía yo. Siempre me ha gustado escribir. Claro, he escrito muchas cosas y en diferentes ámbitos, pero esta es la primera novela, es verdad. Pero es una novela que yo creo que se ha ido gestando durante mucho tiempo, a pesar de que me ha llevado a escribirla 2 años, que no es mucho, pues justamente la he escrito con bastante rapidez porque ya estaba precocinada la novela. Todo lo que cuenta estaba ya precocinada. Y decidí pues, digamos, escribir una novela, pero con una fortísima presencia del contexto histórico en el que se desenvuelven los personajes. E incluso algún personaje bebe de cosas, de sucesos, de aconteceres, de experiencias, de vivencias de personas reales, en parte. Pero opté por la novela porque me parecía que era la mejor manera de expresar lo que quería decir, y porque además en la novela, si bien el contexto histórico tiene mucha presencia, si yo tuviera que hacer un resumen de la novela, diría que lo más importante de la novela son las relaciones humanas. ¿Por qué ese periodo temporal tan amplio? Porque justamente quería, en primer lugar, dar vida a esos personajes que además son de diferentes edades. Al principio aparece, se puede decir, aparece Regi, o sea, el personaje que aparece, y van apareciendo otros personajes. No todos al principio, porque la obra se estructura en 6 capítulos, en diferentes periodos temporales, salta del 74 al 82, luego al 93, luego al 2000, 2009 y 2019, esos son los 6 años, en periodos trimestrales, bueno, el último es el más amplio. Y entonces, bueno, los personajes cobraron vida. En el contexto histórico hay dos ejes fundamentales, dos ejes que tienen muchísima presencia. Una es la violencias de todo tipo, de significado político, y el terrorismo que se ha vivido, que hemos padecido, desgraciadamente, en las últimas décadas, arrancando desde el franquismo. La primera novela, o sea, el primer capítulo justamente arranca en enero de 1974, estamos ya a finales del franquismo, pero todavía sufriendo la agresión del franquismo. Y el otro eje, ya lo ha dicho Jorge, es que siendo la mayoría, no todas no todas las personas que tienen todos los personajes, pero la mayoría sí son de orientación homosexual, gays o lesbianas, ya en el primer capítulo tiene presencia la homofobia y la represión brutal que el franquismo ejercía contra las personas homosexuales y heterosexuales. Y bueno, hay una evolución, el personaje pues participa en el movimiento LGTBI y aparecen pues, las sanciones que ha habido en Euskadi, principalmente, como todas, pero bueno, EGAN, las más importantes, y luego GITU, donde yo mismo participé, pero también a nivel de Estado la CGTB. Hay personas conocidas y reconocidas a lo largo de la novela, que son, el lector fácilmente identificará. Por tanto, hay muchos elementos de la realidad histórica en la novela, tanto en lo que concierne, obviamente, al contextos de la novela, que son absolutamente todos reales y los he contrastado, y también en partes de las vidas de los personajes, como el lector pues, podrá comprobar. Ahora, es una novela, o sea, no es una crónica, no he pretendido hacer una crónica, en ese sentido no hay una investigación histórica, las partes de la realidad histórica aparecen por trozos, o sea, no hay una continuidad, sino hay una coherencia en lo que se cuenta, en la medida en que son 6 fragmentos temporales, claro, hay saltos de 7, 8, 10 años. Por tanto, lo que pasa en los periodos intermedios aparecen a veces reflejado pues en el capítulo que toca, porque recurro bastante a las cartas, por ejemplo, y bastante correspondencia, y eso pues, permite a los personajes hablar de cosas pasadas. Hay mucho diálogo también, en esos diálogos se habla de cosas presentes, pero también de hechos acontecidos pues, meses atrás. Quería que los personajes se expresasen como lo pueden hacer o como lo vamos a hacer, en ámbitos de mucha confianza, en ámbitos donde las relaciones de amistad o de pareja son profundas, son intensas, son de absoluta confianza, y por tanto hay pues,
hablamos, decimos, expresamos todo lo que realmente sentimos y opinamos. Y quería que eso fuese así, que los personajes se expresasen en ese sentido. De ahí que exista tanto diálogo entre los diferentes personajes, como mucho diálogo también bilateral entre dos personas, entre parejas. Hay unas cuantas escenas también en los que pues se reúnen todos, algunos de ellos, y hablan con toda confianza sobre diferentes temas. Y luego, a través de las cartas, primero cartas postales en el 74 y más tarde emails, pues, yo mismo he sido mucho de escribir y sigo haciéndolo, porque me parece que es un medio en el que una persona pues se expresa con mucha sinceridad y a su vez haciéndolo de una manera reposada y pausada. Es decir, escribes, lo lees, lo escribes. Es algo que a mí personalmente me gusta mucho y lo hago, insisto. Y los personajes, no todos lo hacen, pero hay 2 o 3 que sienten particular cariño por la relación epistolar y me parece que encaja perfectamente en la historia y en la personalidad de los personajes, de aquellos que principalmente pues recurren a esta técnica. Y además, si es la novela, enseguida se entenderá por qué se hace uso de la relación epistolar desde el primer capítulo. ¿Qué crees, a tu juicio, que aporta la mirada de una persona homosexual en un determinado periodo de la historia tan intenso y tan conflictivo como ha sido los 50 años? Recordemos que la ley de privacidad social se derogó en el 80, es decir, que en los primeros años de la democracia pues hubo también represión. La primera manifestación de Barcelona se hizo en la democracia y fue disuelta por los grises, por la policía. Y la homofobia social ha sido intensísima, y hay episodios de homofobia, evidentemente. Los personajes lo sufren, pero le dan la vuelta y todos ellos, algunos ya he dicho, se implican en el activismo, y los demás, aunque no lo hagan, sí que son particularmente sensibles a la dignidad humana y a la vulneración de derechos. Y no es casualidad que una de las dedicatorias lo hago a las víctimas de la vulneración de derechos, de cualquier vulneración de derechos y de cualquier derecho humano. No quiero decir con eso, por favor, muchísimo menos que las personas homosexuales tengamos más sensibilidad, pero aquellas que hemos sido plenamente conscientes de la brutalidad y de la intensidad de la vulneración de los derechos más básicos que hemos tenido, creo que eso nos ha hecho ser más empáticos, más receptivos, más sensibles hacia cualquier vulneración de derechos. Y de ahí que a lo largo del libro aparecen también otras vulneraciones, el resultado sobre todo de la violencia, las violencias que hemos padecido en este país, y la mirada de esos personajes, no tanto porque sean homosexuales, sino porque han sido víctimas de una vulneración brutal de sus derechos más básicos, permite que exista un hilo conductor y unas miradas que tienen la singularidad de ser personas que desde una edad muy temprana han visto cómo mancillaban su derecho a la dignidad. Y por tanto, eso les hace ver la realidad social, les hace ver la violencia, les hace ver otro tipo de vulneraciones de una manera especial. Una especialidad compartida, evidentemente, con muchas personas heterosexuales que también han tenido, por otras razones, episodios de vulneración de derechos. Estoy pensando sobre todo pues, en las mujeres o en las minorías digamos, étnicas. Pero en este caso, los protagonistas son, bueno, igual estoy hablando demasiado, pero en el grupo hay también una mujer heterosexual que tiene una presencia importante en el relato, una mujer feminista, bueno, y no digo más. Pero entonces, digamos, esas miradas compartidas con respecto a las vulneraciones de derechos, que es un elemento importante en la obra, sí que guarda relación con aquellas personas, los personajes de la novela, aquellas personas que han sabido, con mucho esfuerzo, darle la vuelta a la represión que sufrieron por su condición homosexual.